Te damos la bienvenida a Impact Days 2025, el punto de encuentro donde la innovación cobra vida y las ideas se conectan con propósito. Durante estos días abriremos nuevas conversaciones, impulsaremos soluciones y celebraremos el poder del impacto colectivo. Este espacio es tuyo. Gracias por ser parte. Impact Days 2025, una iniciativa de Promotora Social México, Impact Hub Ciudad de México e Impact Ventures PSM. Los invitamos a tomar sus lugares, por favor. Les pedimos a todos si van tomando lugares, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias a los que se desmañanaron y llegaron a tiempo, ahora sí que en un día bastante caótico. Creo que ya llegamos a la conclusión que los martes son muy malos para tráfico y bueno, las lluvias de ayer creo que no ayudaron mucho. Pero bueno, gracias por los que están aquí y bueno, ya irá llegando el resto de los que estamos esperando. Pero bueno, buenos días, yo soy Octaviano Cutoleng, soy director de Impact Ventures PSM, el área de inversión de Promotora Social México. Y bueno, pues les damos la bienvenida a nombre de Promotora Social México, a nombre del Impact Hub Ciudad de México y a nombre de Impact Ventures PSM a nuestro collab, que es este sitio donde están ahorita ustedes y donde solemos tener muchos eventos de este tipo. Y sobre todo, pues invitarlos al evento de hoy en el marco de lo que son los Impact Days 2025. Quizá antes de empezar, nada más algunos anuncios parroquiales. Bueno, los baños están aquí subiendo la escalera a la izquierda. No esperamos hoy simulacros, pero si hubiera alguna alarma sísmica, les pedimos se replieguen aquí a la pared del fondo y ahí esperar instrucciones. Y la otra, nada más, este es un edificio LEED y nada más les pedimos no fumar. Quizá para aquellos que no han tenido la oportunidad de asistir antes a este evento de Impact Days 2025, simplemente darles algunas palabras sobre esto. Es una serie de eventos que transcurren durante esta semana en distintos sitios en Ciudad de México y donde lo que queremos es eso, juntar a gente que le preocupan los temas relacionados con el impacto social, con el impacto ambiental. Vamos a estar teniendo cerca de 30 eventos en los cuales queremos eso, volvernos un sitio donde las personas puedan comunicarse, puedan charlar, puedan de alguna manera impulsar innovación, puedan hablar de temas de emprendimiento, de temas de sustentabilidad. Vamos a tener, yo creo que cientos de personas participando de muy distintos lugares. Vamos a tener emprendedores, vamos a tener de organizaciones de la sociedad civil, vamos a tener academia, vamos a tener de gobierno, vamos a tener de fundaciones corporativas, de empresas. Y al final creo que todos con un mismo objetivo, que es cómo construimos una sociedad, un mundo más justo, más próspero, más sostenible, sobre todo en pro de la gente más necesitada. Ese es el objetivo de los Impact Days y bueno, gracias por estar hoy aquí. Antes de comenzar con nuestro evento, me gustaría tomar unos momentos para que vean un video, que es un video sobre este espacio que es el Collab, donde han pasado cosas muy bonitas.
Te damos la bienvenida al Collab PSM, el lugar donde las ideas cobran vida. En un mundo lleno de desafíos urgentes, trabajar de manera colaborativa para generar conexiones profundas que nos permitan encontrar nuevas soluciones es más importante que nunca. El Collab PSM es el punto de encuentro donde confluyen talento, pasión, conocimiento, experiencia e innovación para detonar y potenciar el impacto social que todos buscamos. Nuestro propósito es el impacto colaborativo. En este espacio nos reunimos con personas de diferentes contextos que trabajan juntos, compartiendo ideas, conocimientos, experiencias y perspectivas diferentes para generar impacto social y abordar las causas que más lo necesitan. Quienes trabajan para generar un cambio positivo encuentran aquí un lugar para pensar, inspirar y conectar. Ya sea que estés construyendo un nuevo emprendimiento social, probando una solución, diseñando la estrategia de una iniciativa o implementando y escalando tu proyecto, aquí encontrarás la inspiración para seguir adelante. En el Collab PSM se llevan a cabo talleres, conferencias, paneles, mesas de trabajo y muchas otras actividades que fomentan la conexión, la creatividad y el aprendizaje. Lo que hoy ocurre aquí, con tu participación y compromiso, seguramente tiene el potencial de transformar muchas vidas. En el Collab PSM sabemos que todos tienen algo valioso que aportar, compartir y aprender. Este es el lugar para quienes no solo imaginan el futuro, sino que lo construyen día a día con su trabajo. Collab PSM, donde la creatividad y la colaboración se encuentran para construir un impacto transformador. Promotora Social México. Ayudamos a crecer. Bueno, yo ahora sí para dar inicio al evento del día. El título del panel de hoy es Construcción de marca empleadora, cultura de beneficios sociales para disminuir la rotación. Es un evento patrocinado por HR Leaders LATAM y le paso la palabra a Eduardo Paxson, nuestro director de Administración y Finanzas en Promotora Social México, quien va a liderar el evento. Gracias. Gracias, Octaviano. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. La verdad es que un privilegio estar aquí e invitar a mis compañeros en el panel, si me hacen favor de ir pasando. Rafa, por favor. Fer y Alejo. Hola, buenos días. Como gusto. Como gusto. Por favor. Creo que iniciar, este es el segundo evento, el segundo panel, anoche el de inauguración, pero hacerlo con un tema como es la marca empleadora, que finalmente toca y trastoca muchos puntos de la cultura organizacional de las organizaciones, pues es muy apropiado para nosotros en Promotora, porque hacemos mucho énfasis en poner siempre a la persona al centro. Entonces, de verdad, un gusto haber trabajado con ustedes para preparar este panel y finalmente estar aquí el día de hoy. Así que, si les parece, si se pueden ir presentando ustedes mismos, una breve semblanza de su trayectoria y de su quehacer actual. Primero las damas. Ay, muchas gracias. Bendita ante puro hombre. Bueno, mi nombre es Fernanda Prendés, llevo más de 20 años en la industria financiera en cargos de marketing, principalmente estrategia de clientes y planeación. He trabajado en empresas como American Express, Citibanamex y Civale, y actualmente tengo mi propia consultora de marca personal y de branding, sobre todo en este binomio que ahora las audiencias piden en términos de tener un liderazgo mucho más presente que ayude y alimente a la marca. Y encantada de estar con ustedes aquí. Bienvenida. Alejandro Arango, fundador de Magneto. Eso sí fue breve.
Uno de dos emprendimientos en materia de personas, de recursos humanos. Sí, tenemos, llevo 10 años emprendiendo. Fundamos primero una compañía que se llama Bibliotecas Digitales, donde ya tú no llevas en tu maleta al TEC los libros en la maleta, sino los llevas en una app. Esa compañía la crecimos, se la vendimos a una empresa americana. Luego montamos un headhunter porque creemos que es una industria que había que transformar, y después montamos Magneto, que de la mano de Promotora y otros buenos aliados estamos creciendo, y ya les contaremos un poco qué hacemos. Gracias y bienvenido, Alejo. Yo soy Rafael, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Yo soy cofundador de Minu. Minu somos una HR Tech, FinTech, muy enfocada con una misión social muy clara, que es mejorar el bienestar de millones de mexicanos. Estamos enfocados, pues trabajamos en el mundo de beneficios, ahora lo contamos un poco más en detalle. Y mi background es siempre consultoría y banca. También vengo del mundo corporativo. Llevo 17 años en México, no pierdo el acento, pero yo soy mexicano. Y somos parte de Minu, somos orgullosamente parte del portafolio de Promotora Social. Así es. Pues de verdad, bienvenidos los tres y muchas gracias por estar aquí con nosotros, y gracias a los que ya llegaron, que el tráfico estaba desquiciado el día de hoy. Yo creo que ahora que le entremos al tema diremos, sí, propósito, cultura, geolocalización manda, eso mata todo, ¿no? Parecería, pero a mí me gustaría, si les parece, enmarcar este panel con dos líneas de pensamiento que creo que se han dado en los últimos 50 años. El primero de ellos, Milton Friedman, ¿no? La famosa frase de que la única obligación moral de las empresas es maximizar el valor de su acción, de sus accionistas. Y creo que los 80s, los 70s, 80s y 90s, pues transitamos mucho en esa lógica post-revolución industrial, en eso, enfocar todo a la maximización del valor. Y un autor que me gusta mucho, que se llama Umair Hake, es un economista británico que escribe un libro que se llama Betterness, un juego de palabras sobre business, ¿no? Ya no es business, es betterness. Y les quiero leer nada más un pedazo muy rápido. Él dice, business, sus supuestos fundamentales de maximizar el valor de la acción, producción masiva, gestión jerárquica, productos desechables para los consumidores, hoy son menos rentables, útiles y beneficiosos que nunca. Betterness, en contraste, no es solamente una ligeramente mejor manera de hacer negocios, sino el arte de mejorar la prosperidad para que trastoque el arco completo de una vida auténticamente buena, mejorando el potencial humano para que logre grandes cosas y en su máxima expresión transforme radicalmente las posibilidades humanas para bien. Es un platillo completo ese texto. Pero finalmente habla de cómo la oferta laboral, los colaboradores de las empresas hoy por hoy aspiran a algo de esa magnitud. Entonces, un poco en este panel abarcando la marca empleadora, pues desde la atracción, pasando por la retención de los colaboradores en las organizaciones. Alejo, un poco preguntarte a ti, pues en contraste o con estas dos visiones tan divergentes, pues, ¿cuál es la experiencia típica de las personas ante las ofertas laborales? Y dado su rol en el tema de Magneto y el uso de la inteligencia artificial, pues ¿cómo juega esto en este contexto? Claro que sí, gracias, y de nuevo gracias a Juan Carlos, Octaviano, Eduardo, que le has puesto tanto empeño a este panel, y a todos los que nos escuchan. Yo siempre, en Magneto nacemos con una idea, y es transformar el mundo del empleo. ¿Cómo hace uno para ayudarle a las organizaciones a conseguir y competir por el mejor talento? Porque al final, una organización que hace lo mismo, la diferencia competitiva o la ventaja es el talento. Y hasta ahí suena como una compañía más. Sin embargo, y hablando de México específicamente, cuando tú analizas el mercado laboral mexicano,
te encuentras con dos variables muy interesantes. La primera, una tasa de desempleo mucho más baja que el resto de la región. Este país tiene un 3% de desempleo si lo queremos redondear. Pero la segunda es una informalidad. 34 millones de mexicanos viven en la informalidad. No pueden pagar pensiones, no pueden pagar muchas veces salud. ¿Cómo solucionas eso? Y luego vas a donde un cliente que es Starbucks y te dice: yo cierro 8 tiendas en Monterrey o en la zona de Nuevo León al día porque no me llega gente. Entonces estamos en un terreno fértil para transformar tantas asimetrías que hay de mercado. Y te cuento una historia. Anoche que estuvimos viendo a esta familia emprendedora, y yo por estar conversando acá solo me comí un canapé, me fui muerto del hambre, y antes de llegar al hotel paré en un puesto de tacos. En ese puesto de tacos habían 3 personas, haz de cuenta la familia Gutiérrez versión de tacos. Y estaba la mamá, que era la dueña, habían 2 chicos, todos vestidos ayudando a su mamá, y había otro más como elegante, y yo le dije: tú también eres de la familia, me bajé a comer algo ahí, callejero. Y uno hace los carros, vende carros para tacos, o sea, tú quieres montar un carro de taco en la calle, ya hay uno de los hijos que hace esto. La mamá es la dueña del negocio hace 20 años, y 2 hijos ayudan, o sea, una familia emprendedora en otra vertical. ¿Por qué menciono esto? Si tú estuvieras buscando un mesero, un chef o un cocinero para un restaurante bueno en Polanco, ese joven que hace unos tacos deliciosos no tiene un diploma que mostrar, y el mercado laboral lo haría a un lado, y la inteligencia artificial, como está diseñada naturalmente, lo haría a un lado, porque pues sin título, pero ese chico hace los mejores tacos de Ciudad de México. ¿Cómo hacemos para certificarlo? Y que alguien, en este caso puedo ser yo, ¿cierto? Él me manda un WhatsApp a través del app de Magneto, y yo puedo certificar que aunque no tenga un diploma, ese tipo es un outsider haciendo tacos. Entonces, nuestra misión no solo es ayudarle y por eso nos pagan, porque Starbucks tenga en la mitad del tiempo ese cajero que tanto le duele, o una compañía de tecnología, o Banamex tenga un cajero en alguna sucursal, pero nuestro gran propósito, y yo creo que es donde encontramos match con ustedes en Promotora, es que esos 35 millones de mexicanos, y si te vas por cada país de América Latina es parecida la situación, podamos ayudarles a integrarse al mercado laboral formal. Y no es difícil, la tecnología puede solucionar esa ineficiencia de mercado que tiene, digamos, la oferta y demanda de empleo. Entonces, para no alargarme, si nosotros logramos que la próxima vez que un restaurante conocido de este país tenga ese top 10 que Magneto le entrega con inteligencia artificial, y aparezca ahí Arturo, que era el joven con el que conversé anoche, y Arturo tiene una medalla que es que Alejandro dijo: no tienes diploma pero te doy, me parece muy bueno tus sacos, pueda aparecer en esa lista del mercado formal y a lo mejor integrarse al mercado. Entonces ese es un solo ejemplo de cómo estamos ayudando a solucionar en este país el tema de la informalidad y agregándole valor a las compañías. En ese sentido, Magneto, me hablabas de cómo tienen 200 variables para entender, para comprender realmente a la persona que ofrece sus servicios laborales. Un poco, ¿qué significa eso a profundidad? Comprender, conocer realmente a Arturo, ¿no? El de los tacos. Mira, hay 3 ejemplos muy sencillos. El primero, en el 99% de los procesos de selección, antes de que una compañía implemente Magneto, lo hablábamos con Eduardo, que es nuestro country manager que está acá, en el caso de Alpura, una compañía de lácteos y demás, se obvia la ubicación geográfica de la persona. Entonces, Fernanda y yo tenemos el mismo cargo, los dos haríamos bien el trabajo, pero ella vive a 1 hora y media, yo vivo a 5 minutos. Para el que toma la decisión en Alpura, eso es invisible. Entonces ahora a través de Magneto el psicólogo puede saber, darle la oportunidad, además si tiene hijos, no sé qué, el que vive más cerca va a rotar menos. Luego vamos a la segunda parte y es cómo predecir de todo este grupo que estamos acá, si vamos a trabajar acá en Promotora, cuál es el que rotaría menos, porque la rotación le vale a las compañías $3,000, $4,000 entre la curva de aprendizaje, un montón de temas asociados. Entonces, el segundo predictor de las 200 variables, porque podríamos hablar todo el día, es cómo ayudamos a predecir la rotación
en industrias donde muchos de los retail de este país, la plantilla le rota al 80%. Imagínate tú en un año, todos los que estábamos acá, solo queda el 20% y llegan nuevos. Ese es un segundo factor. Y el tercero, muy rápidamente, es cómo adaptas hoy en día el mercado operativo. Por ejemplo, llenar una hoja de vida, en todas partes te dicen sube la hoja de vida SAP. Yo soy un conductor de un camión que no sé cómo hacerle. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos la primera hoja de vida que se puede llenar con voice notes de WhatsApp. Los de los camiones o móntate en un Uber, todo el día hablan por mensaje pues porque van conduciendo. Entonces, adaptar las tecnologías a la base de la pirámide para que esas variables puedan ser tenidas en cuenta es muy valioso. Y al final, un psicólogo no debería estar todo el día viendo hojas de vida, porque además de 100 hojas de vida es muy difícil comparar 100 PDFs. ¿Qué tal si yo te digo estos son los 5 mejores en las variables que le importa a tu compañía y te ahorré 2 semanas de contratación? Entonces, eso es un poco en el negocio que nos estamos concentrando ahora. Interesantísimo. Creo que esto conecta un poco con la flexibilidad de la que hablamos tanto, Fer, ¿no? De cómo comprender todas esas variables y luego pues tener el realismo de que las empresas no pueden hacer todo para todos. ¿Cómo manejar un poco eso? Y sobre todo entender esto desde la perspectiva de marketing, ¿no? Que algo que hacemos mucho en marketing es este tema de la personalización o la segmentación. O sea, las empresas creo que ahora tienen que entender que no están hablando a una masa de personas, sino a personas con determinadas necesidades, con justo determinadas situaciones en las que a lo mejor no tienen una hoja de vida o se encuentran en una situación familiar distinta o pues no sé, tienen alguna aspiración, ¿no? Entonces creo que es algo fundamental en la que las empresas tienen que empezar a poner a la persona en el centro y en la medida de lo posible tratar de personalizar tanto su paquete de prestaciones como su paquete de flexibilidad. Platicábamos un poco de un estudio en la que, por ejemplo, a nivel mucho más amplio, ¿no? O sea, tenemos 4 generaciones trabajando en el mismo lugar. Tenemos baby boomers, generación X, millennials y generación Z, que ya se me estaban olvidando. Y cada una de ellas tiene una necesidad distinta. Un baby boomer, por ejemplo, pues mucha de su de arraigo al trabajo es justo ir al lugar del trabajo. Cuando tienes una generación Z que lo que quieren es libertad, ¿no? Y libertad bien entendida, porque platicábamos un poquito que en toda esta dinámica que hemos tenido pospandémica, pues se han cometido algunos abusos, ¿no? O sea, platicábamos algunas situaciones de, bueno, pues es que le hablaba yo cuando trabajaba a un colaborador y resultaba que estaba, no sé, en el súper, ¿no? Que se vale, pero que se hable, porque justo empezamos en temas de confianza. Entonces, entendiendo esto, ¿no? Que hay un tema de geolocalización sumamente importante, ahorita lo veíamos, ¿no? O sea, pues la gente, ayer llovió, el tráfico estaba desquiciado, trasladarte de un lugar a otro y si no contemplas ese tipo de necesidades y de subnúcleos, ¿no? Existe, y voy a hablar por mi género, pues sabemos un mundo de mamás que necesitamos esa flexibilidad para estar presentes con nuestros hijos, no significa, ya, muy bien, me está haciendo, en ese sentido, y necesitamos un espacio en el que sea convivencia, en el que podamos convivir, somos una misma persona, ¿no? Somos la profesional, pero también la mamá que tienes que estar ahí y con todos los riesgos que existen, lo que no significa que no seas productivo y que no seas que no saques adelante tus objetivos, ¿no? Entonces, creo que es sumamente importante entender eso. O sea, a partir desde, hay un punto en el que cada generación te está pidiendo un tema distinto. Y una variable que es sumamente importante, el propósito. Hemos cambiado desde la revolución industrial, que era un tema transaccional de yo tengo un empleo, a lo mejor en una maquila, porque, bueno, pues hay una transferencia de valor, ¿no? Yo estoy dedicando mi tiempo y entonces, bueno, por ese tiempo se me hace un pago. Pero ahora, específicamente a partir de la generación X, tiene que haber un propósito. Y hoy se ve muchísimo más en la generación Z, que tiene que ver con la parte de la marca empleadora. ¿Cuál es tu propósito más allá de generarle valor? Digo que todas las empresas es eso, de generarle valor a los stakeholders.
pero ¿cuál es tu propósito más allá? ¿Qué es lo que quieres dejar en esta tierra? ¿Qué es lo que quieres que las personas, cómo quieres trascender como empresa y cómo quieres que tu liderazgo o el liderazgo de las personas que trabajan en tu empresa trascienda? Entonces creo que en ese sentido, que es un aprendizaje que yo traigo desde la parte de marketing, que es la personalización. O sea, ya vemos la personalización en todo, ¿no? En lo que consumimos. O sea, creo que el celular nos conoce más de lo que nuestro esposo o nosotros mismos nos conocemos. ¿Por qué? Porque ya es un medio sumamente personalizado. Y eso mismo tenemos que transferir hacia las empresas, de tratar en la medida de lo posible con herramientas como la de Magneto, con herramientas como la inteligencia artificial, como plataformas como la que tiene Minu, en la cual podemos llegar, si no a una personalización, por lo menos a una clusterización, o sea, es decir, personas que tienen las mismas necesidades, los mismos propósitos, los mismos valores, y de esta manera pues tratar de hacer una cultura organizacional. Y esto requiere una visión de la persona, pues como decías, que no está partida, ¿no? Yo no soy administración y finanzas de aquí para acá y papá y esposo de acá para acá, soy uno solo. Entonces, ahí también resulta interesante el componente de propósito. Rafa, ustedes que atienden a 2,000 empresas, 1,000,000, si no me equivoco, de trabajadores que acceden a la plataforma de Minu, un poco el tema de propósito y de integralidad de la persona acaba siendo un lujo para algunos, ¿no?, privilegiados, o realmente es importante también en estos segmentos. Sí, justo yo creo que justo la misión de Minu, en buena con lo que decía Alejandro, con lo que decía Fernanda. Nosotros nacimos con un propósito muy claro de impactar el bienestar de millones de mexicanos. ¿Y por qué el bienestar? O sea, ¿dónde venimos? Yo era banquero antes, antes era consultor, y justo nos dimos cuenta que el 86% de los mexicanos te dicen que su principal causa de estrés es el estrés financiero. ¿Vale? Por eso decimos luego la gente se mueve por 500 pesos, por 200 pesos. Y empezamos con eso. Nosotros creamos el salario on demand, que era tendencia, digamos, una tendencia en ese momento. Todo es on demand ya, la televisión, el contenido, el transporte, la comida. Decíamos, ¿por qué el salario, que es el principal elemento financiero en la vida financiera de todos nosotros, por qué no es on demand? Y creamos ese producto tratando de resolver ese estrés financiero del 86% de los mexicanos, ¿no? Pensemos que vivimos en un país donde el salario mínimo hoy cubre 2 canastas básicas de una familia de cuatro integrantes, pero sigue siendo mucho más bajo, digamos, comparado con otros países de la OCDE. Un país donde no hay inversión en educación financiera, es el país con menos inversión en educación financiera comparado con el GDP de toda Latinoamérica y todo el mundo, donde no hay tasa de usura, ¿de acuerdo? O sea, Colombia tiene tasa de usura, Brasil tiene tasa de usura, tasas, límites de las tasas. Entonces es un país donde no hay límites en las tasas. Hay una sobreoferta que se aprovecha de esa falta de conocimiento financiero. Entonces nosotros empezamos por ese propósito, ¿no? Empezamos con vamos a atacar este punto, que estamos convencidos que esto va a generar un bienestar, va a reducir ese estrés financiero y va a reducir la rotación. Entonces las empresas nos fueron pidiendo más y justo nosotros fuimos construyendo, y sobre todo COVID también que nos impactó bastante, fuimos construyendo nuestra teoría del bienestar. En Minu tenemos una teoría del bienestar que se basa en una rueda, que tiene 9 componentes. ¿Y por qué rueda del bienestar? Y ahora explico los componentes. Porque estamos convencidos que la gente es aversa al riesgo. La gente cuando está bien no se quiere mover. ¿De acuerdo? O sea, hoy hay gente que trabaja en una fábrica de Grupo Modelo, que son clientes nuestros, y están bien, ¿no? Y están bien, o sea, por distintas razones, ¿no? O sea, y entonces llegamos a la conclusión de que, uno, el bienestar es subjetivo, ¿vale? Cada quien tiene su percepción de bienestar, ¿no? Y no solo por un tema generacional, sino por un tema de situación de vida, ¿no? O sea, si yo me hago 3 horas al trabajo, pues no estoy bien. Pero si voy al trabajo puedo estar bien, ¿no? Y digamos, ya os pongo más ejemplos. Entonces creamos esta rueda de bienestar que tiene 3 componentes organizacionales, que es la parte cultura organizacional, la parte de liderazgo efectivo y la parte de meritocracia, desarrollo de capacidades, ¿vale? Es decir, estas 3 son fundamentales
Si una falla, ahora les explico ejemplos, pues no funciona, ¿no? Se rompe un poco, digamos. Y las otras 6 dimensiones de bienestar, pues incluye bienestar físico, mental, financiero, social, propósito y recuperación, ¿vale? Entonces, la persona está en el medio. O sea, al final, de todas estas dimensiones, ¿cómo conseguimos un equilibrio para que la persona esté bien? Yo me decía, mira, tú puedes tener una empresa que tenga un plan de bienestar brutal, ejemplos Netflix. Netflix es un ejemplo, ayer ponían ejemplos, ¿no? Que hasta apoyan temas de cambio de género, apoyan temas de cuidado de personas mayores, temas de cuidado de niños. O sea, tiene un plan de bienestar que posiblemente cubre todas las dimensiones de bienestar, pero mientras tengas un líder tóxico que te está encorando todo el día, pues no va a funcionar, no vas a aguantar, te vas a ir, ¿no? Y por eso justo definimos estas 9 dimensiones para dar un equilibrio. Y en Minu nos centramos nosotros en las 6 de bienestar. Nosotros tenemos una plataforma de compensación y beneficios que tiene más de 50 beneficios que tratan de impactar todas estas dimensiones de bienestar, ¿no? Por ejemplo, bienestar físico. Entonces, tenemos bienestar físico. Mi concepto de bienestar físico, yo que tengo 2 hijos y mi esposa, es pues que mi esposa, que yo, mis hijos estén bien. Pero el concepto de bienestar físico de alguien de 20 años que tiene un perrijo no es el mismo que el mío. Entonces, por eso nosotros tenemos, por ejemplo, veterinario en línea. En este país hay una regulación de doctor ocupacional, que yo no sé si la han leído, porque nadie la entiende, yo sigo sin entenderla. Es una regulación muy clara, pero te dice que tienes que tener un doctor, pero no te dice para qué, cuando tienes una plantilla de más de 300 trabajadores, pero no te dice ni para qué, ni qué tiene que hacer. Eso no sirve, es una regulación de hace 20 años. Posiblemente hoy en ciertas plantillas de empresas que estamos aquí, que promedio de edad 25 años, tendría más sentido tener un veterinario ocupacional que un doctor ocupacional. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde entramos nosotros. Evidentemente no pueden las empresas tener veterinario, pero sí pueden tener acceso a tecnología que permita dar ese servicio, digamos, veterinario. Y así muchos ejemplos, ¿no? En el tema del salario on demand, del bienestar financiero tiene muchas dimensiones. Nosotros somos muy fuertes en soluciones financieras. Tenemos una valera, entonces tenemos vales de despensa, vales de gasolina, distintos tipos de vales. Tenemos caja de ahorro, entonces queremos que la gente fomente el ahorro. Tenemos salario on demand, que es una solución de liquidez. Entonces, el bienestar financiero, tenemos mucha educación financiera también, nosotros en nuestra plataforma y fomentamos mucha educación. Para cada quien puede ser una interpretación distinta. Para mí, bienestar financiero puede ser que yo quiero ahorrar para comprarme mi nuevo celular. Entonces, si la empresa me da herramientas para ahorrar como una caja de ahorro, un fondo de ahorro, yo estoy contento y estoy bien porque esto me ayuda a que en julio, cuando me repartan el fondo de ahorro, pueda comprarme mi celular. Pero si soy alguien, insisto, y no por la edad, pero soy alguien que el 14 de febrero quiero invitar a mi pareja a comer o cenar y no puedo porque la quincena es el 15, pues no lo entiendo, ¿no? La empresa me está fastidiando, me está dando en mi bienestar, ¿no? Mi bienestar es que yo ya trabajé 14 días, ¿por qué no me tengo que esperar el día 15 a cobrar para poder? Por eso damos la herramienta salario on demand, ¿no? Y así en todas las dimensiones. Recuperación, por ejemplo. Recuperación, pensamos que en Latinoamérica el 15% de los niños pierden a un padre antes de los 18 años. Es una barbaridad. A nivel global es un 8%, en Latinoamérica es un 15%. En México no hay un dato exacto. Hay muchas familias destrozadas, digamos, económicamente y psicológicamente por ese elemento, ¿no? Entonces, que cualquier trabajador tenga un seguro de vida que cubra y que proteja servicios funerarios, que proteja a la familia ante una eventualidad que lamentablemente suceden, también creemos que es fundamental, ¿no? Entonces, esa es nuestra teoría, ¿no? O sea, nosotros estamos convencidos de que si yo estoy bien en mi definición de estar bien, que puede ser también social, ¿no? Y tenemos descuentos en los cines al 2x1, o tenemos, o sea, lo que sea, puede ser la liga de fútbol, un equipo de fútbol de la misma empresa, no tiene que ser algo de Minu. Si yo estoy bien, no me muevo, ¿de acuerdo? Lo que pasa, y por eso un poco nuestra teoría, esta rueda del bienestar, viene a suplir las teorías, no quiero decir antiguas, pero sí, o sea, antiguas de recursos humanos de gestión de compensación y beneficios que están basadas en pirámide de Maslow, ¿no? Es decir, sabes que yo cubro necesidades básicas, tú tienes un salario
y te voy dando algunas cositas más, pero doy las mismas cosas a todo el mundo y one size fits all y con eso ya no existe, ¿vale? Nosotros ya no hablamos de salario emocional, nosotros creemos que es algo anticuado y estamos convencidos de que estamos entrando o estamos ya de lleno en la era de las personas, ¿vale? Esa es nuestra teoría y ese es donde creemos que combinado con una buena atracción, con la flexibilidad que contaba Fernanda y con un impacto real en el bienestar de la gente, puedes conseguir retenerlos, ¿no? Haces que el salario no sea la única ecuación, la única variable en la ecuación. ¿Qué es lo que pasa hoy, ¿no? Hablamos antes, nosotros trabajamos con cadenas hoteleras con rotaciones no del 80, ojalá del 80, el 80 lo hacen al trimestre, rotaciones del 100 y pico, casi 200%. El promedio de rotación en este país es del 40%, el promedio. Tienes empresas que tendrán el 20, pero hay empresas que tienen el 100 y pico. Maquilas del norte, cientos y pico de rotaciones anuales, ¿no? Estamos hablando de 15, 20% mensuales y es porque realmente la única variable es el salario. Entonces, me dan 100 pesos más, me voy. No, porque no estás impactando su vida, no estás impactando. Y eso, nuestra teoría es esa, ¿eh? Es pregunta a tu gente. La primera pregunta que voy a hacer recursos humanos es ¿cómo te ayudo yo a cumplir tus sueños? Sabiendo que el salario es el que es, ¿no? Y mientras la productividad no aumente, el salario es el que es, pero cómo yo empresa te doy herramientas para que tú vivas mejor, ¿no? Y cómo medimos eso. Y eso es donde... Ahí hay un juego de palabras que se me hizo muy padre que sucedió, que es un poco Magneto busca conectar a la persona con el trabajo de sus sueños. Y luego hablábamos de cómo es, bueno, qué tal que el trabajo ayuda a la persona a cumplir sus sueños. O sea, las dos cosas, ¿no? Y finalmente este enfoque de la persona en toda su integralidad, esta rueda del bienestar que ustedes hablan, que por cierto aquí en Promotora tenemos algo similar. Nosotros tenemos el FICEP, que es familia, intelecto, salud, espíritu y profesión. Y nosotros no tenemos ahí los 3 elementos que mencionaste propios de la empresa, los que le corresponden más a la empresa, que son la meritocracia, la cultura y el liderazgo. Ahora, cabe decir que tanto la rueda del bienestar como la rueda del bien ser, si me permites usar ese término para hablar el de nosotros, el FICEP en Promotora, finalmente no son una imposición, son una invitación, son una propuesta de valor para que la persona se cuide a sí misma en todo lo que la hace persona, que es mucho más allá que su trabajo y su siguiente quincena. Entonces, un poco en la línea de la empresa poniendo los medios para que esas condiciones, ese caldo de cultivo, ¿no?, florezca, digamos, meritocracia, liderazgo y cultura, que son los que ustedes ponen. ¿Qué tan importantes son estos, Alejo, en términos de la construcción de la marca empleadora? ¿O qué es la marca empleadora en este sentido? Claro que sí. Mira, un día me levanté y abrí las noticias, abrí una página que se llama TechCrunch y lo primero que salió es venden Glassdoor a Indeed, el jugador más grande del mundo de empleo, lo venden en $2 billones cash. 3 años y medio antes me monto yo a un avión y yo iba, creo que en la silla 31C, a una feria de temas de HR en Estados Unidos, y en la silla 32B o 31B al lado iba un pelado, Mark. Entonces nos montábamos, era un vuelo largo y empezamos a conversar. Y yo le dije, ¿tú qué haces? Y el tipo me dijo, yo estoy tratando de solucionar cómo las personas consiguen el trabajo de sus sueños. Y él había fundado Glassdoor. Entonces yo le dije, bueno, y cuéntame qué hace eso. En esa época no lo conocía nadie. Entonces, Aquí todo el mundo conoce Glassdoor. Que ya voy a llegar a qué hace Glassdoor, pero mira cómo me lo explicó. Me dijo, mira, ¿tú qué opinas si yo te digo que tu esposa la vas a conocer de la siguiente forma? Te la va a presentar a alguien, o sea, tú no puedes conocer a tu esposa. Un intermediario te va a decir cómo es, la descripción, todas las características, tú le tienes que creer a esa persona. Y si te escogen como el esposo, te vas a casar por 10 años con esa persona, por 15, por no sé cuánto,
pero la vas a conocer después de que hayas tomado la decisión. Pues nadie le haría, ¿cierto? Uno tiene que conocerse, ser transparente, conocer a la persona. Entonces, cuando uno piensa en cómo se consigue un trabajo, en la mayoría de partes del mundo, ahí hay algo dañado. O sea, tú tienes que ir con HR, que hacen un muy buen trabajo, pero muchas veces tú no conoces a tu jefe hasta que tomaste la decisión. Fuera de eso, mandaste 10 hojas de vida, 10 partes diferentes, y querías trabajar en promotora, pero te salió primero en un call center que no era tu sueño, y terminaste ahí pues porque todos tenemos necesidad. Entonces Glassdoor dijo, yo quiero cambiar eso. Entonces básicamente dijeron, vamos a hacer la página más transparente del mundo. Al principio le querían preguntar a las compañías. Entonces venían a Coca-Cola, cuéntenos su cultura, sus jefes, todo. Y lo vamos a poner acá para que la gente los conozca. Y las empresas ahí mismo se cerraron y dijeron, no, yo eso no te lo voy a contar, y menos a ustedes. Entonces dijeron, pues cambiemos la ecuación. Preguntémosle al público, a los empleados que tengan la valentía de decirlo y a los ex empleados que con más ganas lo van a decir y que nos cuenten la historia. Y eso cogió tal tracción que el 90% de los vendedores de Apple, de una tienda Apple, miran primero en Glassdoor quién es Eduardo como jefe antes de saber si voy a trabajar contigo o no. Y HR hace su trabajo, muy bueno que tengas Great Place to Work y medallas, vale. Pero lo que diga el mercado, lo que digan mis colegas es lo que vale. Entonces, nada más para cerrar, el vicepresidente de operaciones de la costa este de American Airlines fue despedido de la compañía porque 10 mujeres en Glassdoor dijeron que el tipo era como abusivo o se le iba la mano. Entonces, ese tipo de transparencias están transformando las marcas empleadoras y habilitando una cosa muy importante. Antes, los 10 mejores lugares para trabajar de cualquier país eran los 10 que decía Great Place to Work. Ahora, empresas medianas, Zappos, que es esta empresa de zapatos famosa, pues ya no es mediana, la compró Amazon, pero muchas compañías medianas que no son los grandes jugadores, al mostrar transparencia, mostrar unos valores con lo que la gente se identifique y tener consistencia, que lo que tú leíste ahí lo repliquen los empleados de promotora, genera una marca empleadora exponencial. Entonces, un poco en Magneto lo que decimos es, todo el mundo puede conseguir el trabajo de sus sueños y se lo merece, y es algo que se puede arreglar con tecnología. Al final, Glassdoor, gracias a Dios, no ha entrado a México con fuerza, porque en toda esa transición decidieron que Asia era primero que Latinoamérica. Pero cuando entren, cambia el mercado completamente. Tú ya tu marca empleadora la codiseñas con el mercado laboral. No es lo que tú digas. Entonces, creo que vienen muchos elementos. Yo siempre a las compañías les decimos cuando les ayudamos a construir la marca empleadora, tienen que tener consistencia, decir lo bueno y lo malo, uno no puede decir siempre solo lo bueno, y ser transparentes. Si eso pasa, muchas personas no solo terminan trabajando por un mejor salario, sino por otros elementos que te afilian a la cultura de la compañía donde vas a trabajar. Y nada Las más como fachadas, las máscaras ya no alcanzan, ¿no? Y nada más tema de chisme. Glassdoor efectivamente en México todavía no está tan fuerte, pero para aquellos que conozcan el TV Notas, hay un TV Notas similar que se llama apesta.com. Apesta.com. No lo vayan a... Y ahí justo... Ya todos lo van a googlear. Todos lo ahorita, van a googlear. Y ahí justo viene, digamos, es como la versión todavía muy primitiva de Glassdoor, en donde no solamente vienen las perspectivas de la gente que trabajaba en la compañía, sino también de clientes. Entonces ahí ya se empieza a configurar mucho más circular el tema, no solamente de la cultura, sino también de la perspectiva de los clientes que tienen relación con el negocio. Entonces ahí se los dejo como el TV y Notas. No, es que finalmente el mundo se transparentó, ¿no? De una manera impresionante. Y entonces las máscaras, el branding con Great Place to Work, esto, el otro puede tener su valor, pero finalmente todo está sujeto a pasar el filtro de la credibilidad. Y de hecho, pues eso es algo que vemos, y hablábamos, Fer, del tema de pues, las inconsistencias que de repente puede haber entre la cultura que declaro, la que
predico por todos lados, pero la realidad aterrizada en políticas concretas de recursos humanos, en lo que se incentiva en los liderazgos, en lo que no, y ahí tú detectas varias disonancias, ¿no? Sí, y sobre todo primero entender un poco lo que hablaba Rafa, la evolución que se ha tenido en la relación empresa-empleador, ¿no? Como hablábamos, en un principio era un tema mucho más transaccional. Hay un estudio por ahí que sacó Simon Sinek, que si no lo siguen, síganlo porque habla cosas padrísimas de liderazgo y demás. Hay un estudio que saca Simon Sinek en el que justo habla de esta transformación que ha tenido la persona con respecto a la expectativa que tiene de las empresas. Ya no es nada más un tema transaccional, como lo que platicábamos, o bueno, que platicaba yo antes, de pues hay una transacción por mi tiempo o por mi valor con pues un salario, ¿no? Sino ya hay pues una profundidad más fuerte. ¿Por qué? Porque se han mermado otros espacios de crecimiento de la persona. O sea, antes, por ejemplo, y Simon Sinek lo hablaba muy en el fenómeno de Estados Unidos, que bueno, antes tenías la Baseball League o el fútbol o lo que sea, y pues desafortunadamente nos hemos encerrado como civilización, ¿no? O sea, estamos mucho más pegados con plataformas sociales, en los teléfonos y demás, y eso ha mermado un poco el círculo que tenemos hacia afuera de la empresa. Entonces, mucho de la expectativa de la persona se ha volcado a la empresa y lo que la empresa me tiene que dotar, ¿no? Y justo para hacer esa transformación, pues tiene que partir del tema de la confianza, que era lo que platicábamos, ¿no? Ha habido en la pandemia, pues hubo un fenómeno en el que todos nos encerramos nuevamente en la casa y hubo el tema de flexibilidad. Y todos éramos felices porque, bueno, pues había aparentemente menos tráfico, que ahora ya hoy no pasó, pero bueno, tenía menos tráfico, pues el ambiente, no sé si se acuerdan que teníamos un cielo precioso azul aquí en la Ciudad de México, éramos mucho más productivos. Varios estudios de Korn Ferry y de muchas consultoras hablaban de que la productividad había subido. Y desafortunadamente, bueno, pues ha habido un rompimiento que tiene que ver en esa relación de confianza. Y lo que platicábamos es este fenómeno que ahora se está dando, que a mí me llamaba la atención, por ejemplo, una empresa como Zoom, en la que acaba de emitir políticas, Zoom, que digo, todos vivimos en la pandemia gracias a Zoom y otras plataformas, pero Zoom justo este año publicó una nueva política de regreso a full a las oficinas. Una empresa que su core es, ¿no?, el conectar personas a distancia, bueno, pues está regresando a las oficinas. Y lo mismo pasó con Amazon, no sé si se acuerdan, pues ¿no?, en octubre creo que se hizo este comunicado, entonces, bueno, pues fue un tema y de ahí salieron muchísimas empresas de, bueno, pues ahora es 100% presencial. Y si le rascamos un poquito el por qué, yo creo que hay dos fenómenos que se dan. Uno que sí, efectivamente lo platicábamos con Rafa, y Rafa creo que nos puso un ejemplo extraordinario de cómo lograr esa convivencia, esa colaboración de una forma efectiva. Entonces, uno, la necesidad de conectar a los miembros de la empresa, pero la otra también una parte de confianza y que nos lleva al tema de control. Entonces, creo que muchas de estas políticas que tienen que ver con la marca empleadora, o sea, a mí me resulta, digo, y no es por, voy a usar temas muy de redes sociales, no es por trolear a Zoom, pero pues sí es impresionante como una empresa en donde tu core es la conectividad a distancia, regresas a todos tus empleados. Entonces ahí más bien es una pregunta, una reflexión, ¿no? ¿Qué se está manifestando de esa cultura como marca empleadora? ¿Y qué se está manifestando inclusive más allá, ¿no?, que es al cliente? ¿Qué le estás diciendo al cliente? Tú estás regresando a las oficinas, pero tú quieres vender el producto. Entonces, esas incongruencias que creo que tenemos que ser como empresas muy transparentes y regresar a esa transparencia, porque desafortunadamente ya no hay esos secretos, ¿no? O sea, me voy a casar por los próximos 10 años con una empresa, por lo que yo leo o por lo que también que también es una realidad, lo que la empresa lee de mí o ve en mi hoja de vida, ya es mucho más democratizado.
ya hay muchas fuentes, o sea, la realidad es que la parte de digitalización nos ha beneficiado a los dos. Los empleados ahora podemos buscar no solamente a la empresa que está diciendo apesta.com o Glassdoor, sino que también podemos buscar a los líderes. Y entonces podemos hacer una búsqueda de ese líder, qué ha hecho, dónde ha estado. Pues LinkedIn es una fuente de información extraordinaria. Entonces ya vamos empezando a cerrar la pinza de esa visibilidad que teníamos de la empresa y de liderazgo. Y lo mismo pasa del otro lado. Ya hay una huella digital que como empleados vamos dejando y que también puede hablar de esa alineación que podríamos tener o no a los valores de la empresa. Entonces sí, pues esto, ¿no? O sea, un poco lo que poníamos como un poquito de limón a la herida es eso. O sea, estas decisiones o las políticas que se están tomando en las empresas tienen que ver con un tema, yo creo, más de confianza que nos lleva a asumir un tema de control que realmente de construir, pues esto, un lugar en donde cada persona pueda tener el empleo de sus sueños con los mecanismos que les hagan impulsarse hacia un mejor objetivo o una mejor trayectoria empresarial. Y es que es delicado ese balance, ¿no? O sea, tú quieres propiciar una cultura centrada en la persona, pero eso no es sinónimo de paternalismo o de apapacho o de todo es sí. Pues en muchos sentidos, una honesta interpretación de eso significa mayor autoexigencia, libertad pero responsable. Significa muchas otras cosas que cada uno de los colaboradores, y empezando por supuesto por los líderes, tiene que encarnar, ¿no? Y realmente tiene que llevar a la práctica, porque también es muy real que ¿qué hago si mi equipo o en mi organización hay un abuso generalizado de las horas que hay que chambear? ¿Qué haces, no? ¿Cómo lo gestionas? Hay un experimento muy padre de Dan Ariely, un cuate que escribe sobre economía conductual y pone un examen que se llama The Matrix Experiment y pone un examen de matemáticas muy fácil, 20 preguntas, les dice, tienen tiempo limitado, al terminar entregan su examen, me dicen cuántas tuvieron bien, porque no te puedes equivocar, está regalado, y por cada respuesta correcta te voy a pagar $1. Entonces van haciendo su examen, se termina el tiempo, trituran el examen y por supuesto que la trituradora no tritura. Entonces reportan, no, pues yo 20 bien, eran 20 preguntas, yo 7 bien, yo 8 bien. El único tema era que te diera tiempo. Pero ya que sacan los exámenes no triturados, pues ¿qué creen que se topa este experimento? Se topa con que 70% de las personas, y esto lo aplicaron a 40,000 personas de estudios universitarios. ¿Qué porcentaje creen que mintió? 70, ¿eh? O sea, aquí, los que estamos aquí, 70% de nosotros mentiríamos. ¡Ay, qué escándalo! Pero el tema no es escandalizarse, el tema es darse cuenta de que estamos hechos de ese barro y de repente caemos en conductas que no son las mejores. Ahora, hicieron un análisis adicional, midieron el impacto económico de eso. Había unos gandallas de primera que dijeron, no, me vas a pagar $1 por cada una de las 20, dame mis 20. Yo tuve 20 bien, punto, se acabó. Pero esos eran 20 pelados que su impacto económico fue de $400. Pero los otros 28,000 o 23,900 y tantos, mintieron de a poquito. Mintieron de a $1, ¿no? Hicieron 6, pero dijeron 7 o dijeron 8. Y el impacto económico de eso, pues es brutalmente alto, brutalmente, $50,000. Entonces, ¿cómo equilibrar este tema de control y confianza cuando también es una realidad que es difícil gestionar, que el ser humano es ser humano y se equivoca y a veces miente y a veces no se porta como queremos que se porte? Entonces, pues sí, Minu
te pongo aquí todo esto para tu bienestar, pero también hay un tema de corresponsabilidad que tiene que venir, no valga la redundancia, de regreso, recíproco, ¿no? ¿Cómo ven esto ustedes ahí en Minu con tanta gente que llegan a...? Yo les voy a poner un ejemplo que nos pasó a nosotros en Minu. Nosotros no los cachábamos corriendo en el súper a las 3 de la tarde. Nosotros cachamos un 10%, casi un 10% de la plantilla dados de alta en el IMSS en otra empresa. ¿Vale? Y eso pasa mucho, todo en equipos de tecnología, y los que no estaban dados de alta en el IMSS, que trabajan de freelancers para Australia o Estados Unidos, etcétera, que todavía son más. Entonces, imagínate el nivel. Al final es un tema, y lo vemos mucho en las empresas, y justo ayer lo hablamos. Nosotros trabajamos con la base de la pirámide, ¿no? O sea, nosotros cuando hablamos de trabajo flexible, cada Minu nosotros trabajamos con 2.000 empresas, pero piensa que son grupos modelos, Mondelez, es Liverpool, es H&M, es no sé, Smartfit, Sports World, es Hoteles Royalton, es Iberos. Son grandes cadenas y trabajamos mucho con la base, ¿no? Porque nosotros estamos convencidos que ese bienestar es lo mínimo que tenías que darle a ese trabajador operativo. Y estamos viendo mucha rotación, nosotros analizamos mucho la rotación, nosotros estamos obsesionados con la rotación. Y estamos viendo mucha rotación por incluso al revés, o sea, tanto desconfianza del trabajador hacia la empresa, estamos viendo que no entienden su compensación, que no entienden su paquete de beneficios y por eso nos meten a Minu, ¿no? Porque al final es una solución mucho más fácil, es plug and play, es un solo... Es que si piensas bien en la experiencia del primer día, o sea, cuando Magneto los recluta y llegan a una empresa, piensas en la experiencia del primer día, muchas empresas es dantesca, o sea, es muy complicado. O sea, pasas, firmas tu contrato, te explican, el seguro de salud está en esta tarjeta, tienes que llamar a este teléfono para darte alta, tu seguro de vida está con otra compañía, tienes que no sé qué, tenemos estos descuentos que están en una intranet, que métete tú a la intranet y ¿sabes? O sea, navega eso. Entonces, es verdad que muchas veces hay un desconocimiento, incluso con temas de recibos de nómina, o sea, insisto, hay mucha rotación por una desconfianza en la empresa, ¿no? Y eso lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Y al revés, ¿no? Y al revés hay muchas empresas que siguen desconfiando y cuando hablamos de la era de las personas, tiene que ser genuino. O sea, y no lo es, o sea, es como cuando pasamos ahora a la era de la digitalización. Digitalización para nosotros ya es un must, o sea, aquí no hay nadie que hable de... Yo sigo escuchando empresas que hablan de transformación digital, sigo viendo consultoras que te venden proyectos de transformación digital, sigue habiendo maestrías en el ISDI de transformación digital. Esa era ya pasó, ¿no? Y antes de eso era la era del customer centric y del cliente en el centro, ¿no? Y las grandes de gran consumo, haciendo encuestas, qué productos y tal, pero realmente tiene que ser genuino. Si tú crees que estamos en la era de las personas, tiene que ser genuino. Hay conceptos, yo no quiero, no sé si hay algún banquero por acá o algo, no quiero, pero hay conceptos, nosotros no trabajamos, por ejemplo, con empresas que nos piden un rev share, un revenue share, o sea, de lo que saquemos nosotros, o sea, están haciendo negocio con sus trabajadores. Pero en el mundo en México, en la banca, si sabes, la nómina es un producto B2B. Es el tesorero, el CFO, quien decide con qué banco paga la nómina. No es que yo como persona, que es un status quo muy raro en Estados Unidos, en Europa, la persona llega y yo quiero ser cliente de Nubank y quiero cobrar mi nómina en Nubank porque yo he elegido ser cliente. No, aquí en esta empresa tú vas a ser cliente de Bancomer, de BVA, porque yo como tesorero lo elijo. El banco maneja un concepto de profit share. O sea, entendamos bien en el concepto, o sea, la banca saca un ROE del 30% en México, 20 y tantos %, es la banca más rentable en la región y parte del mundo, mucho por el producto de nómina, porque le está pagando un profit share a las empresas, está comprando la nómina de las empresas. Entonces, claramente ahí no es genuino el poner a la persona en el centro. Entonces hay una desconfianza. O sea, el primer día que llegas y te dicen, no, tu nómina va a ser, o sea, genera una desconfianza, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ya sabes claramente que eso está vinculado
a lo que sea, a unas condiciones favorables, ventajosas para la empresa, no para la persona, ¿no? Entonces, estamos viendo en ese pleno empleo que comparto con Alejandro, y es 2.3, la último dato del INEGI, o sea, ni 3, o sea, redondeando es casi 2%, hay una desconfianza de los dos lados, ¿no? Yo creo que entonces tiene que ser genuino, una cultura donde promueve la exigencia, pero también promueve la confianza, ¿no? Y tiene que ser de ambos lados, ¿no? Entonces, si no, no funciona. Eso sin duda es lo que le daría solidez a una marca empleadora, ¿no? Todos coinciden en eso, sin duda, ¿no? Esto es viable también para las pymes, para los startups de impacto social, que ciertamente empiezan con el pie derecho, ¿no? Tienen un propósito inspirador, un propósito que tiende a la justicia, a la inclusión. ¿Es así? ¿Las marcas empleadoras tienen ese potencial de ser así de robustas en este segmento de compañías? Sí, yo creo en la medida que se transparenta el mercado, van saliendo nuevas dinámicas. Te pongo un ejemplo. Nosotros le hemos dicho a muchas pymes, y esto aplica también para compañías grandes y compañías de impacto, que se pueden diferenciar de muchas formas. KPMG nos invitó a un evento acá en México, que era el futuro de los boards de las compañías, y van todos los de los directorios, y hablaban de un nuevo, ¿cierto? Hablan de valor compartido, un montón de cosas, y dicen en su informe de sostenibilidad hay un nuevo stakeholder, y es el mercado laboral, y usted le tiene que hablar al mercado laboral. Entonces, cuando uno va a ver qué pasa en la vida real, y esto lo hacen los pequeños y los grandes, tú tienes un empleado que, abres una vacante, llegan 300 personas que quieren trabajar, queda Fernanda seleccionada, a Fernanda le ponemos un tapete rojo, el onboarding, bienvenida a la compañía, pero hay 199 atrás que no quedaron, ¿cierto? Entonces, y esto lo discutíamos con una pyme muy conocida, para no decir el nombre, y yo le decía, y esos 199 gastaron su tiempo, quieren trabajar contigo, te ven como una marca aspiracional, y tú a veces ni les agradeces. Chao, y uno en la casa, no quedé, sí quedé, ¿qué pasó? ¿Será que se alargó el proceso? Y la deseabilidad social que genera un proceso de selección para el que necesita el trabajo es gigante. Entonces, nosotros diseñamos un producto, y esto está democratizado, ya lo puede usar una pyme en México, y lo usa Banamex, y Aerobús, Viva Aerobús y no sé quién. ¿Cómo funciona Feedback para la vida? Y le dijimos a las empresas, dale un diferencial a la gente que quiere trabajar contigo. Entonces, tú aplicas a Viva Aerobús, quedó Fernanda, pero los 199 que no quedamos, nos va a llegar un reporte, primero una carta firmada por el CEO, diciéndole, no es un no, es un hasta pronto, gracias, y te entrego las pruebas psicométricas, no para psicólogos, sino para cualquier ser humano que no es psicólogo, resumidas en qué tienes que mejorar para lograr ese puesto que tú quieres o te sueñas. Y entonces uno dice, bueno, pucha, me dijeron en qué puedo mejorar. Y si en 3 meses mejoras, vuelve a aplicar, que tu esfuerzo va a ser tenido en cuenta por nuestro algoritmo de inteligencia artificial como una persona que hoy en día el que tiene capacidad de aprendizaje continuo vale oro en cualquier industria. Entonces, pero ¿qué tal si además de que me das feedback, me regalas 3 meses de educación? No me vas a pagar el curso en el TEC, pero hoy la información y la educación, te damos Udemy, te damos LinkedIn Learning, te damos unas soluciones y te decimos fórmate en este tipo de cosas. Si tú logras que los 199 mejoren en lo que tú necesitas que mejoren, y mañana esta persona consigue un empleo gracias a Viva Aerobús en Volaris, dice, yo conseguí el trabajo en Volaris, pues aquí, pero el que me ayudó a crecer y a conseguirlo fue Viva Aerobús. Eso que hace hoy Viva Aerobús o muchas compañías acá en México, lo diseñamos para que lo pueda hacer una pyme de cualquier nivel en México. Entonces, al final yo creo que no importa ya si eres pyme o una empresa grande, se puede competir con propósito. Y te cierro, yo tengo una hermana, yo tengo 6 hermanos, pero la menor tiene 18 años.
y trabaja en una ONG que tiene un propósito, están ayudando a unos temas en África, no, en el sudeste asiático. Bueno, tienen un cuento y no le pagan muy bien. Yo le te ayudo a conseguir, pues nosotros en Magneto te ayudamos a conseguir un mejor empleo. Y ella está afiliada porque tienen un propósito, es un grupo de jóvenes y los llevan a viajar. Entonces, hoy las nuevas generaciones, el driver no es necesariamente el dinero. Y eso hace que muchas compañías que tienen impacto en la sociedad puedan traerse los mejores talentos que de otra forma no los podrías competir contra muchas compañías tech o bancos que pagan mucho mejor que otras empresas sociales. Entonces creo que el mercado cambió y hoy se puede competir con marca empleadora sin importar tu tamaño. Está increíble. Eso sí es un poco, no, es mucho lo que tú decías, ¿no? De meterle marketing, meterle flexibilidad y no dejar de ver a los 199, que finalmente hay que verlos también. Y que también es eso, ¿no? Poner a la persona en el centro, porque es justo ese proceso, tanto de onboarding, que son tortuosos los procesos de onboarding, pero pues también de un rechazo, ¿no? E inclusive la parte de correr a un empleado, ¿no? O sea, creo que si los procesos se hacen pensando en la persona, en lo que, cómo lo puedo hacer crecer ante una negativa a lo mejor de entrar a un empleo, o cómo lo puedo hacer crecer simplificando los procesos para entender la oferta de valor que estamos ofreciendo, porque además ese es el momento de la verdad, ¿no? O sea, cuando recibes tu tarjeta, que sales con una cosa así de tarjetas porque tienes, pero las de Vale, pero la del banco, pero la de el seguro, pero, o sea, ¿cómo le puedes simplificar y realmente hacer entender, que es una parte de comunicación, ese valor que tiene? Y también lo que pocas empresas ven es como cualquier evolución, a lo mejor ya no necesitas este empleado, o tuviste una reingeniería, o tuviste una reestructura. Bueno, ¿cómo lo llevas a volverse a colocar al mercado laboral, ¿no? Y no nada más que sea un proceso en el momento. Ya te contraté, perfecto, ya firmaste el contrato, pues aquí hazte bolas, hazle como quieras, o dejaste de estar en la línea de esta empresa, pues cómo te hago tu salida para que vuelvas a cachar algo. Y creo que eso es algo que alimenta mucho a Glassdoor, ¿no? Y que ahí pone justo la verdad de una cultura organizacional que no está enfocada a las personas. Y que a fin de cuentas lo único que tienes que preguntarte, creo, es ¿cómo me gustaría que a mí me trataran? Y creo que con eso es donde construyes tu cultura, construyes tus procesos, construyes tus onboardings, construyes todo para realmente volcarte a la persona, con esa simple pregunta. Fórmulas básicas, ¿no? Regresar a lo básico, tratarlos como queremos ser tratados, ser justos, ser transparentes, no vulnerar la confianza, etcétera. Entonces, pues justamente lo decía uno de nuestros consejeros el otro día, todo acaba siendo personas, todo, ¿no? Los resultados, el progreso, la innovación, la rentabilidad, todo es personas. Oye, pero la inteligencia artificial, todo seguirá siendo personas si el valor que aportan las personas es justamente aquello que solo las personas pueden aportar, que es, curiosamente, valores. Les platicaba yo del ejercicio que hemos hecho en algunas ocasiones, en donde preguntamos a audiencias, oigan, a ver, diséñenme cómo es el jefe ideal. Y la gente empieza a aventar palabras. Es más, a ver, hagámoslo ahorita. ¿Cómo es el jefe ideal? Y nadie diga guapo, cosas así. ¿Eh? Escucha activa. Empático. Congruente. Reta e impulsa. Esta está buena. ¿Qué más? Cero drama. O sea, no es dramático, pero sí puede escuchar dramas. Exacto. ¿Qué más? Te respalda. Es leal. Sabe lo que hace, ¿no? Pues sí. Seguro. Abierto. Humilde y pide perdón. No muy fácil a veces para los líderes, ¿no? ¿Qué más?
yo diría las dos direcciones, confía y es confiable, las dos cosas. Y podríamos seguirle, ¿están de acuerdo? Pero el hilo conductor de todo lo que he escuchado en cualquier cantidad de audiencias con esta pregunta y todos estos, ¿qué son? Son puros valores. Son lo que nos enseñó la abuelita. Sí, tal cual, regresar a lo básico. Pero donde se pone interesante es cuando le preguntas eso a los colaboradores que dicen, sí, yo quiero que mi jefe sea así, ya está. Pues sí, les dices, bueno, nada más que ahora ya junté a los jefes y les pregunté, oigan, ¿y ustedes cómo diseñan al colaborador ideal? Ay, ya cambian las caras, ¿no? ¿Y qué dicen? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces esta relación recíproca en donde te aporto valor humano, valor social, no solo valor económico, y eso es lo que rige nuestra transaccionalidad o nuestra relación, nuestra alianza colaborador-empleador. Y ahí es en donde conecta a propósito, ahí es en donde empieza a conectarse todos los puntos. Entonces, un tema que me gustaría complementar con lo que decían Alejandro y Fernanda. Muchas veces esa marca empleadora no es el mandato de nadie. O sea, es cuando tú ves funciones de recursos humanos o talento y cultura, como queramos llamarle, people strategy, como llamamos en algunas startups, al final su día a día es súper operativo. Es muy operativo. Y yo creo que tenemos que romper status quo. O sea, ese people analytics, ese entendimiento de cómo es mi gente, de cómo son mis líderes y de cómo deberían ser o cómo vincula, digamos, con la cultura de la empresa, hay muy poco tiempo para eso. Y por eso tienen que utilizar tecnología, abrazarse a la tecnología, pero es difícil romper el status quo. O sea, dime cuántas empresas de softwares de nómina en la nube les ha ido bien en México. Y la nómina sigue siendo un proceso tortuoso, mortal, donde tienes 6 fuentes de incidencias, que si el Infonavit, que si las pensiones alimenticias, que el Fonacot, que no sé qué, o sea, es una locura. Y estás siempre en nómina, porque como son quincenas, estás siempre en nómina. Tu fecha de acorde es el 20, entonces del 20 al 30 estás en nómina y ya cortas otra vez. Y entonces yo sí creo que falta abrazar esa tecnología que te permita el apoyarte en esa marca empleadora. Y un ejemplo, o sea, nosotros trabajamos con Liverpool, por ejemplo, y hace 2-3 ruedas de prensa de presentación de resultados trimestrales, el CFO justo decía lo que decía Alejandro antes, que también nosotros utilizamos mucho este dato. Estamos sintiendo mucha presión inflacionaria en los salarios y nos está pegando a la cuenta de resultados. Pero es verdad que no hay una línea en la cuenta de resultados que diga rotación. O sea, sabes que, mira, tengo, no sé, gasto de personal, gasto de oficina, rotación. Y te cuesta, yo estoy de acuerdo, $3,000, $4,000. Nosotros hablamos de 30, 40, 50 mil pesos por una persona operativa. Pero lo tienen presente. Pero ¿quién tiene ese mandato de marca empleadora? ¿Quién tiene ese mandato de congruencia? ¿Quién tiene ese mandato de conocer a las personas y poner las personas en el centro? Hoy creo que en México todavía falta romper status quo. O sea, ese tipo de... sigue siendo muy papista a veces, ¿no? O sea, aunque en la pandemia nos fuimos a una gestión más humanista, de gestión de talento más humana después de la pandemia, es verdad que en muchas empresas sigue siendo muy paternalista, ¿no? O sea, y es difícil tomar decisiones cuando yo gano lo que sea, 100,000 pesos, estoy sentado acá y tomo decisiones sobre gente operativa que está en un hotel en Cancún a 35 grados caminando en la arena, y yo tomo la decisión en mi despacho y siempre con bomberazos porque hay que reclutar, hay que pagar nómina, viene el INS y me viene tal. Es difícil, ¿no? Entonces yo creo que si la empresa no abraza y no rompemos status quo, va a ser difícil para muchos el proyectar esa marca empleadora que quieren proyectar. Y creo que también se resume en el tema de corresponsabilidad, de lo que hablábamos anteriormente, porque la parte de la cultura no es nada más una cuestión que gestione recursos humanos o people, o ya los 80 nombres que tienen, sino es una corresponsabilidad de todos, que sí realmente va
un poco con el ejemplo, con el liderazgo y demás, pero se tiene que permear a toda la empresa y la empresa tiene que gestionar igual esa corresponsabilidad. Si no, es imposible tener una cultura. Y esto requiere liderazgos, ¿no? Liderazgos valientes que rompan esos paradigmas, esas creencias de que business is business, eso de betterness suena como mucho paz y amor, pero no aplica. Y eso es lo que requiere de nosotros como líderes y como colaboradores, corresponsables. Oigan, un gustazo haber tenido este intercambio previo ahorita. Creo que se nos acabó el tiempo, ya ni para preguntas, ¿verdad? Ya, dijeron que guillotina, pero bueno, después tendremos oportunidad más en corto de platicar. De verdad, un placer, muchas muchas gracias y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Simplemente agradecerles enormemente por su participación. Creo que nos han dejado picados y nos encantaría ver la segunda parte de esta historia. Pero bueno, Alejo, Fernanda, Rafa y Eduardo, mil gracias. Un pequeño reconocimiento de parte de Promotora por su participación. Y una foto, obviamente, oficial de todos los participantes. Muchas gracias. Creo que da para mucho. Gracias. Espectacular. Tiene mucho que hablar, hay mucha conexión, se puede. Sí, ya las finanzas ya. Eso que lo haga la inteligencia.